Bienvenidos a Innovadores al Fin del Mundo, el podcast de innovación, donde compartiremos conocimiento, experiencias y tendencias para crear una cultura de innovación desde el fin del mundo. Déjate acompañar con Aldea Cowork. Arriendo de salas, oficinas y domicilio tributario. Tenemos 2 sedes en Osorno, Chile. Sobrevive con tu empresa a través de incubación y mentoría con apoyo de Corfo. www.aldeacowork.com. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Innovadores al Fin del Mundo desde Aldea Cowork, junto con Australia Incuba y Mentores de Impacto. Carolina, Ricardo, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hola César, hola Ricardo, muy bien, feliz de estar en un capítulo más de nuestro podcast y acompañada de un gran invitado, así que muy feliz desde acá Osorno, un abrazo para todos los que nos escuchan. Sí, contento igual César de iniciar otro capítulo del podcast, contra viento marea, con lo que suceda a nuestro alrededor, así que estamos aquí iniciando otro capítulo más con un gran invitado también del ecosistema, así que... Así es, tenemos junto a nosotros a Pablo Zamora, cofundador y hoy día advisor de Not Company, y también cofundador, si no me equivoco, Pablo, de AptaBuilder, ¿no? Claro, ahí estoy participando en AptaBuilder fuertemente y de otras iniciativas, de otras compañías, de Tugenetics, de Vincula, tengo un variopinto de iniciativas que he iniciado de un centro de innovación de la Universidad de California, de un centro de estudio avanzado en Estados Unidos. Ah, perfecto. Soy cofundador de un montón de cabezas de pescado. Muy bien, entonces tenemos muchas cosas que preguntar, así que vamos a empezar aquí a conversar y a ver que nos cuentes varias cosas. De hecho, yo me declaro un emprendedor del fin de la región metropolitana, porque yo estoy en el límite entre la sexta y la metropolitana, así que este es mi zona de conflicto, mi franja de Gaza. Está bien por porque suerte, acá está, me gustaría ser de la sexta, pero soy de la metropolitana. Acá está en Innovar al Fin del Mundo, así que está bien, algo tiene el fin ahí. Sí. Así es. Oye Pablo, en realidad mi primera pregunta tiene que ver un poco con NotCo, pero tratando de darle una vuelta como quizás como un poquito algún tipo, algo para los emprendedores que hoy día les ha tocado como mucho el tema de la reinvención, ya por todo este tema de la pandemia que nos ha golpeado mucho a todos los que somos emprendedores. Tiene que ver con que si el primer objetivo de NotCo era como ser una alternativa al cambio climático para el tema de la huella de producción de los alimentos o finalmente crear alimentos saludables. Estas son características que hoy vemos en los productos, pero finalmente la pregunta es, ¿estuvieron presentes desde un inicio o se fueron adicionando y fue parte de todo este proceso que ustedes fueron viviendo? Bueno, yo creo que bajo mi perspectiva, NotCo nace como con 2 propósitos. Hay un propósito de tratar de desarrollar un conocimiento nuevo para impactar una industria que tiene bajo nuestra mirada un efecto muy nocivo medioambientales y con alta sensibilidad al tema del maltrato animal. Y obviamente el tema nutricional va de la mano de cómo tú desarrollas una alternativa que sea competitiva. Pero por otro lado, aparte del tema medioambiental que es muy fuerte, que yo creo que hay una motivación intrínseca del equipo fundador en tratar de cambiar de algún modo el status quo respecto a una industria que hasta el momento cuando apareció la compañía era mucho menos dinámica de lo que hoy día, porque hoy día existen otras compañías que están haciendo cosas bien interesantes a nivel global. Yo creo que ahí surgió una necesidad de disponibilizar tecnologías y conocimientos que no estaban disponibles para la industria del alimento, pero que sí están disponibles para temas como astronomía, como biomedicina, como biotecnología. Entonces, muchas veces existen estos sistemas huérfanos, ¿verdad? Como existen los orphan crops, donde tú tienes cultivos que son extremadamente importantes para el mundo, pero que nadie le llama la atención porque el primer mundo no los conoce, porque la cazada, un montón de cultivos que están ahí, que siempre existieron, pero nadie les puso atención. Al mismo tiempo existen industrias que tecnológicamente nunca habían sido bien desarrolladas y había una oportunidad de disponibilizar conocimiento y desarrollar tecnologías habilitantes para esa industria en particular. Entonces, siempre bajo mi mirada, NotCo responde como a 2 necesidades. Una, primera, la necesidad latente del uso y el abuso de animales como única fuente de proteína de alta calidad como para la sociedad en general, y por otro lado la disponibilidad de tecnologías que te permitieron a ti resolver problemas complejos en una industria que estaba deprivada de tecnología. Entonces es un poco la arista desde donde nos paramos cada uno. Somos 3 fundadores de la compañía, yo soy científico de plantas, hago biotecnología vegetal,
había otro fundador, bueno, hay otro fundador que es Karim Pichara, que es una persona experta en informática y que trabaja en radioastronomía, que desarrollaba modelos de inteligencia artificial para estudiar imágenes de constelaciones. Y por otro lado, Matías, que tenía una experticia ya cercana al mundo de los alimentos y que tenía una mirada más comercial. Entonces, creo que el tridente que se arma para armar esta compañía un poco viene a articular capacidades que no estaban disponibles. Ni yo venía trabajando en alimentos propiamente tal, yo trabajé en industria, pero como investigador, como científico, resolviendo problemas complejos que tienen que ver con metabolismo de alimentos y trazabilidad molecular dentro del cuerpo, que no tiene nada que ver con comer, con el acto de comer. Y por otro lado, Karim está desarrollando cosas muy interesantes en temas astronómicos. Entonces, como que cuando tú vuelcas disciplinas y haces que esas disciplinas converjan, por lo general salen cosas muy entretenidas. Y yo creo que esto es una expresión de cosas entretenidas que pueden salir cuando dos silos del conocimiento se encuentran en un choque a 190 km por hora, un cuerpo frente al otro. Entonces, yo creo que es la expresión de esa inquietud desde el punto de vista científico. Yo lo veo un poco más desde el punto de vista de desarrollo científico de lo que ocurre en la compañía. Pablo, en ese sentido, ¿hay alguna anécdota de ese choque entre este mundo vegetal e informático? Porque hay un resultado ahí que se llama Giuseppe. ¿Hay algo entretenido que nos puedas contar ahí de ese cruce de mundos que se originaron ahí y que muchas cosas, resultado muy bueno? Muchas cosas entretenidas desde el punto de vista humano, de tratar de entender cómo funcionan las cabezas de los científicos, en este caso un data science con un biotecnólogo, miran con ópticas distintas los mismos problemas. Entonces, yo había trabajado muchos años haciendo bioinformática, que es como la aplicación biológica de la informática, pero nunca me había tocado trabajar con un informático duro, con estructura de informático ingenieril, probablemente tal. Entonces, desde el punto de vista humano fue muy interesante, pero además también los modelos predictivos que se desarrollan en inteligencia artificial son entretenidos desde el punto de vista de desarrollo, porque arrojan resultados serendipity, cosas que tú no hubieras esperado que ocurrieran, y con una lógica de predicción que por lo general tú, por tu experiencia cultural o por esto da lo mismo el modelo, ¿sí? El modelo que tenía Pedro para el desarrollo de los modelos predictivos del cambio bursátil que tiene Fintual, o la gente que está haciendo medical devices y que está tratando de desarrollar medicina de precisión utilizando robots para poder llegar específicamente al melanoma que se anda buscando, todo ello yo creo que dejan un poco a la suerte que el modelo predictivo encuentre patrones que tú, insisto, con el tema de tu background cultural, no pudieras llegar con la misma óptica ni con el mismo resultado final. Entonces, sí, pues era constantemente las iteraciones de estas herramientas te arrojan resultados muy interesantes y que después tú científicamente puedes validar del por qué surgieron y no necesariamente entender cómo se originaron dentro del modelo. Entonces, sí, hay hartas cosas interesantes ahí. Pablo, te quiero sacar un poco de lo que estamos conversando y llevarte a otra área que donde también participas activamente, por lo visto. El tema del capital de riesgo hoy día, que es un poco para los emprendedores, hoy día suena un poco extraño esto y que siempre lo han visto bastante conservador y como que es gente de camisa y corbata que no presta mucha atención a veces al emprendimiento. A ustedes también les pasó al comienzo que cuando hicieron una ronda de financiamiento en Chile hace 3-4 años atrás no les fue tan bien. ¿Crees que eso hoy día ha cambiado? Y cuéntanos, y si nos puedes ayudar y profundizar en lo que ustedes están haciendo también como Aptavida. Mira, yo creo que el mundo del venture capital es un mundo muy lejano a quienes desarrollan actividades tecnológicas, muy lejano al mundo académico, científico. Por lo tanto, esta distancia inherente que existe entre estos mundos hace que el diálogo entre estos interlocutores sea dificultoso. Creo que cada día es menos dificultoso, ¿verdad? Creo que cada día, mientras más científicos hayan en los venture capital, más fácil es el diálogo con los científicos. Mientras más ingenieros, no de banking, estén dentro de los equipos constituyentes de la toma de decisión de las inversiones, más ágil, más inteligente y mejor preparado van a estar esas inversiones y más apoyo le pueden prestar los emprendedores. Entonces creo que el tema de la maduración de los venture capital
voy a dar una óptica obviamente personal. Chile tiene muchos recursos. Los family office cuentan con inversiones gigantescas, existen capitales privados, existen inversionistas ángeles que se llaman ángeles porque en realidad están solos, pero tienen un capital importante. Y por mucho tiempo yo creo que lo que ocurrió fue que por un lado había poco interés en Chile de invertir en compañías de base científica tecnológica porque había poco track record. Normalmente lo que hacen las inversiones es tratar de disminuir incertidumbre, y tú disminuyes incertidumbre con un ticket más grande cuando la compañía está más madura y ya tiene ventas, tiene un EBITDA positivo, etcétera, etcétera. O tú inviertes en una etapa temprana donde la valorización de la compañía es más baja, pero tú asumes todo el riesgo de que la compañía crezca y crezca contigo. Y esa etapa de crecer contigo es difícil cuando tú no tienes las habilidades en tus equipos de Venture Fund para poder garantizar de que el crecimiento de la compañía sea el adecuado y que la estrategia que tú vas a acompañar a esa startup sea el propicio. ¿Por qué? Porque por muchos años no teníamos fondos especializados en Chile. No existía un fondo de AgTech, no existía un fondo de biotecnología, y eso está cambiando. Entonces el mismo tipo que veía inversiones inmobiliarias terminaba después viendo una startup de proteínas extraídas de cangrejo, y el tipo decía, esta cuestión no me interesa porque el riesgo es infinito, no lo entiendo, y como no hay nadie en el ecosistema que haya sido exitoso invirtiendo en este tipo de iniciativa, yo no quiero asumir ese riesgo. Entonces es un sistema bien especulativo, y esa especulación se reduce o se merma cuando tú, por un lado, tienes casos de éxito o cuasi éxito, porque todas nuestras compañías son, las compañías como las top 5, creo que son compañías muy buenas, pero no puedo decir que ninguna sea exitosa hasta que no sea vendida en, ¿cachai?, 500 millones o un billón. Pero desde el punto de vista meramente económico, ¿verdad? Hay un Finto, 38% el mes pasado, hay un Corner Shop, existe un Notco, existen, y ahí te puedo nombrar un par más, que están haciendo las cosas muy bien, las empresas de Leo Prieto están haciendo cosas súper choras. Pero ahora que existe como este pequeño, esto es como un caldo de cultivo, ¿verdad? Que fueron los primeros, el nutriente estaba, la plata estaba, pero los bichos que tenían que utilizar estos nutrientes no estaban. Hoy día, los fondos como el Fondo Alerce, el fondo de Endurance, el fondo de Aurus Capital, Manutara Ventures, como Venture Global o Chile Ventures Global, no sé cómo se llama el de Fundación Chile, ahora están empezando a poner gente especializada en las áreas, y por otro lado están decidiendo en invertir y quieren invertir en etapas tempranas en compañías. Antes no querían invertir porque no querían asumir ningún riesgo. Nadie les dice que hoy día es menos riesgoso que antes si es que la compañía que cogen es la incorrecta. El riesgo es el mismo. Pero en el contexto de las inversiones hay más certeza de que en estos territorios, en este territorio particularmente, están saliendo compañías que están teniendo impacto regional o global. Y eso es muy valioso, porque cuando tú quieres tener un LP de un fondo internacional grande, y tú no un local partner de un fondo como un Sequoia Ventures, o de un SoftBank, o de un Temasek, o todos estos fondos que son fondos muy, muy grandes, difícilmente van a entrar a Chile ellos como fondo. Pero sí pueden tener un local partner porque él levanta la mano y dice, oye viejo, acá en Chile están ocurriendo cosas, mírense A, B, C, D, E, F, hay que ponerle atención. Creo que nosotros no nos deberíamos perder oportunidades porque ellos no están llegando al mercado hoy día porque el mercado latinoamericano. Entonces, ese ejercicio en el cual los fondos se dan cuenta de la potencialidad que tienen las compañías, que las universidades han cambiado un poco el mindset, que se han generado instancias como Company Builders, como el programa que estamos corriendo ahora, que probablemente tenga una segunda versión y se independice y genere flujo propio de la compañía. Tenéis como varias cosas que se están alineando. Por un lado, la capacidad de generar innovación disruptiva. Por otro lado, la generación de gente que está haciendo esa innovación disruptiva. Tercero, la generación de fondos especializados. Y cuarto, la voluntad política de que estos temas se vuelquen y que sean de impacto económico. Y yo insisto en el tema que nosotros tenemos como emprendedores que lograr impactar el PIB. Si nosotros no impactamos el PIB, es como siempre me acuerdo del discurso de Ricardo Lagos cuando la señora Juanita estaba sentada en el primer asiento en el 21 de mayo y le decía, mire, ella que tiene un sueldo mínimo, tiene 3 hijos con doctorado en MIT, uno profesor de Stanford, eso no ocurre, ¿cachai? Entonces es fácil destacar las excepciones, nosotros tenemos que convertir en la regla. Notco tiene que convertirse en la regla, Finton en la regla. Entonces cuando logremos ese volumen es cuando nosotros vamos a tener un impacto de verdad. Oye, Pablo, y en base a lo mismo que tú comentaste, del poco riesgo que toman muchas veces estos capitales de riesgo, valga la redundancia,
que por tradición, por lo menos en Chile, han sido históricamente rentistas, más que innovadores o que busquen algún tipo de innovación. Conceptualmente, y tomando en cuenta la coyuntura hoy día, que estamos a un paso de hacer una nueva Carta Magna para nuestro país, ¿tú crees que ahí se debería considerar justamente el emprendimiento como una de las banderas de lucha, entre comillas, de esta parte del mundo? O sea, claro, yo creo que el emprendimiento tiene grandes ventajas y notorias desventajas. Porque, y yo también he sido bien majadero con poner esos temas sobre la mesa, porque en el fondo, lamentablemente en Chile nos vendieron a nosotros el cuento que nosotros somos un país emprendedor. De hecho, hay algunas personas que yo mantengo una distancia desde el pensamiento lógico detrás de las aseveraciones, que dicen que nosotros tenemos un gen emprendedor. Es como el chileno ladino, que nos decían el roto ladino, que es capaz de venderte un gato por liebre y salir jugando. Todas esas patrañas para mí son bien nefastas, porque lo que te hace es que cualquier persona se sienta capacitada para claudicar a sus empleos regulares y iniciar un camino que, si tú no tienes el conocimiento adecuado, no tienes el acceso a la red adecuada y no tienes el financiamiento, eso probablemente termine en una precarización laboral. Entonces, cuando tú estimulas el emprendimiento pero no tienes agua en tu piscina, es muy probable que tú fracases, por un lado, que te dicen las compañías tienden a fracasar, sí, pero cuando las personas dependen de su vida, la alimentación de su hijo, porque quieren iniciar un negocio, porque se convencieron de que partir sin empleador es la mejor opción y no cuentan con todo ese set de herramientas, lo que nosotros vamos a terminar es como la misma migración campo-ciudad que tuvimos en los 50, vamos a tener una migración empleos regulares versus empleos precarizados o empleos no reconocidos. Y eso es porque todas estas compañías, como la compañía que yo fundé, como otras compañías súper choras, están fundadas por gente que tiene cierto grado de conocimiento, acceso a capital, están insertos en un mundo, llevan algunos años dando vueltas en el ecosistema, por lo tanto, esa credibilidad que te da muchas veces las ventas, a un emprendedor se lo da su pedigrí, ¿cachai? Y cuando tú no tienes el pedigrí desde el punto de vista de que tú ya has demostrado que has hecho un par de cosas choras antes en tu vida, que le es atractivo a ese ecosistema, tú no vienes de una familia de elite, no te formaste en un colegio privado, y tú finalmente tu mayor aspiración es ir a hacer Cotec, el crecimiento de esa compañía va a ser infinitamente más lento que una que sí tiene todos esos accesos. ¿Te fijas? Entonces, creo que el emprendimiento tiene que ir de la mano con el crecimiento del país. Sí, solo sí demos las condiciones para que esos negocios sean exitosos, ayudemos a las personas a formarse, cambiemos las mallas curriculares de las universidades. Hay un esfuerzo ahora que me invitaron a participar de la Ingeniería 2030 de algunas universidades, donde están por fin mirando con otra óptica cómo miramos las mallas curriculares para poder ayudarles a desarrollar herramientas que ellos les permitan vislumbrar negocios potenciales con impacto social, ¿cachai? Entonces nosotros no perdemos de vista que no es hacer plata por hacer plata, porque la mayoría de la gente no hace plata, ¿cachai? La mayoría de la gente se paga sueldo. Simplemente como dato, de acuerdo a la Fundación Sol, el 75% de los emprendedores en Chile, reconocidos como emprendedores, ganan menos del sueldo mínimo y tienen un empleado. No sé si quedó pegado, parece, ¿o no? Emprendedor que a nosotros nos han... Sí. ¿Oh? ¿Perdón? Sí, te habíamos perdido un ratito, Sí, Pablo. ese mundo... Sorry. Estaba hablando de los datos de la Fundación Sol. No sé si me estás a escuchar, pero yo me refería que no hay como un mal entendimiento de que el emprendimiento es el vehículo para llegar al desarrollo del país. Y yo creo que tal como se están articulando las cosas, no es el vehículo. La sofisticación de nuestras industrias es muy importante, un Estado mucho más encargado de la regulación es muy importante. Entonces hay una serie de elementos que tienen que conjugarse para que las personas que quieran emprender encuentren las condiciones propicias y el apoyo necesario para poder ser exitosos y principalmente a crecer, ¿verdad? Porque si las compañías no crecen, pasan a ser unipersonales, con baja renta y precarización laboral. Entonces, yo creo que la discusión respecto a lo que entendemos por emprendimiento es algo que debiese ocurrir ahora en la definición de la nueva Carta Magna. Pablo, en ese sentido, por ejemplo, tú que has participado de la academia y que hablas de estos cambios de malla curricular, ¿tú crees que ahora el desafío también es interno, por ejemplo, de muchos investigadores que nos pasa internamente? Yo participo en la Dirección de Innovación de Australia Incuba, donde tenemos muchos investigadores. Se nos critica muchas veces que terminamos solamente en papers y no estamos conectados con la realidad.
¿Cómo ves ese cambio de paradigma que podríamos generar? Nosotros lo estamos haciendo con incorporar algunos aspectos de aceleración en algunos procesos. ¿Cómo piensas tú que se repiensa esta parte y que podría aportar justamente lo que tú dices, de acortar esa brecha? Claro, de hecho hoy día yo tuve una reunión por casualidad de la vida con un profesor jubilado, que él me decía, yo como investigador me siento, era un científico súper connotado, yo como investigador me siento más un humanista que un científico, porque lo que yo hago, lo hago nada más que por mí, no lo hago por el resto. Eso me dijo él. Si alguien quiere utilizar el conocimiento que yo generé, bienvenido sea, pero yo no voy a poner a disposición mi conocimiento empujado por mí mismo para resolver algo. Y yo, claro, jubilado, 75 años, 76 años, la mentalidad de que el aparato estatal debiese financiar tus ideas porque tus ideas son brillantes, no basta en un país que tiene los desafíos que tenemos nosotros. Nosotros no somos Suiza, ¿verdad? Nosotros no somos Finlandia y tampoco somos Dinamarca. Nuestro per cápita es un poco mentiroso porque promedia los ingresos familiares, y al mismo tiempo hoy día el estallido social nos ha dado cuenta de que existe, bueno, no es obvio, no es tan obvio para una minoría, pero justamente lo que toman las decisiones. En el fondo nosotros tenemos brechas súper importantes, tenemos problemas de salud muy importantes, tenemos problemas educativos muy importantes, tenemos problemas de formación muy importantes. Entonces, bajo mi mirada, si tú desarrollas conocimiento y no quieres orientar ese conocimiento a resolver una problemática atingente al país, es porque tienes un grado de mezquindad o un grado de disociación con el contexto social importante. Si tú eres capaz de desarrollar con tus habilidades y tú desarrollas una investigación universitaria toda tu vida estudiando las mismas moléculas que a nadie más le importa en el mundo, y tú pataleas y marchas con un delantal blanco cuando no te dan más plata, quiere decir que a ti no te interesa lo que está ocurriendo en tu entorno, ¿cachai? Y si no te interesa lo que le pasa a la sociedad, ¿por qué la sociedad debe financiar tu investigación? Más allá del valor intrínseco que genera el conocimiento es valioso, pero hay muchas culturas que generan conocimiento y ese conocimiento llegó a nada, y colapsaron la cultura igual. Entonces, hay que ser cuidadoso con el hecho de que uno tiene que ponerse al servicio de las necesidades que existen. Y si tú no te pones al servicio de las necesidades que existen, nada, pues te conviertes en una persona menos prioritaria. Si yo quiero resolver un problema que a nivel país, el de al lado no quiere, y tú no querís, y tú soy majadera en decir que esta es mi forma de pensar, bueno, acá el sistema es abierto, es para agarrar ese tag, pero esa es la mentalidad que hoy día necesitamos remover de algún modo del cuerpo académico. Y creo que esta cuestión obviamente saca muchas ronchas, porque la gente dice, mira, yo tenía una carrera académica gigantesca, tengo un premio nacional de ciencia, ¿y qué importa? ¿Cómo tú hiciste el cambio de vida a las personas que necesitaban tu aporte de conocimiento? ¿Por qué el Estado te pagó a ti tu pregrado, te pagó tu doctorado, tu postdoctorado 1, postdoctorado 2? Llegaste a Chile y, ¿cachai? No tenías lo suficiente agallas para poder enfrentar un problema que estaba patente y que tú probablemente con tu conocimiento lo podrías resolver. Entonces, ese dicho de querer linkear lo que uno conoce, que uno genera, con resolver problemas que sean importantes, es un desafío que todas las personas que estudian ciencia pudieran abordarlo. Y no necesariamente tienen que hacer a través de una empresa, ¿cachai? Tú lo puedes hacer dentro de la universidad, tú puedes hacer vínculos con tu entorno, tú puedes mejorar la calidad de las mallas curriculares. Entonces, creo que hay un desprendimiento que el resto de la sociedad tiene respecto a sus profesiones, que el investigador académico no lo tiene, porque la academia es un mundo paralelo, es un mundo dentro de la sociedad. Tienen otras dinámicas, otras jerarquías, otros tratos, otros salarios, otras vacaciones, ¿te fijáis? Entonces, creo que esa como bálsamo de realidad de cuando hay un estallido social y los profesores deciden hacer clase igual, porque los estudiantes deciden ir a, no sé, a marchar, y la nota es más importante que tratar de alinear un país completo que ha estado golpeado por los últimos 50 años, a mí me parece egoísta. Y ese mismo sentido de egoísmo lo veo muchas veces en académicos súper talentosos, que le importa nada lo que ocurra a su alrededor, le importa nada no contratar a su ayudante en 20 años, 30 años, lo tienen dando boletas. No le importa nada pagar sueldos de hambre a los investigadores que tienen en sus laboratorios. Y nada, pues es una réplica de lo que está ocurriendo hoy día en Chile, donde existe una élite y existe una masa que no se beneficia de los mismos privilegios que tiene la élite. Entonces, yo creo que cómo romper de eso dentro de la academia es generacional. O sea, yo creo que hay una generación, lo mismo siempre digo, yo no puedo condenar a empresas en Chile que se hicieron ricas vendiendo materias primas, porque fueron muy exitosos vendiendo materias primas. Y de hecho todavía lo son muy exitosos.
Entonces, yo tampoco soy de los termacéfalos que dicen, mira, Chile tiene que matar Codelco, dejar de producir salmones, no producir más madera y dediquémonos a hacer microchip y hagamos celulares como lo hace, ¿no?, Noruega y Japón. Nosotros somos un país que tiene la particularidad de tener un entorno natural muy, muy interesante y que tienen la capacidad, yo creo, intelectual, dentro de su pool de gente que ha formado este país, de abordar temas que tienen que ver con optimización de procesos, con uso de estos recursos naturales, de desarrollo de tecnología. Entonces nosotros no debíamos pasar un modelo binario, debíamos pasar un modelo en que nosotros tenemos unas ciertas competencias desarrolladas, agreguemos capas de complejidad a esos procesos, y por otro lado exploremos vías que nos pueden acortar la brecha con países más tecnológicos que traen dividendos detrás, como industrias creativas, como temas de biomedicina, y encontrar los nichos donde nosotros tengamos una ventaja competitiva y no terminar haciendo la misma biomedicina que hace Harvard o que hace el Karolinska Institute. ¿Te fijáis? Porque las posibilidades de hacerlo desde acá, con empresas y universidades mucho más poderosas que nosotros, creo que no vamos a lograr. Entonces hay que lograr desarrollar una estrategia que nos permita posicionarnos en ciertas áreas estratégicas y a su vez construir desde esos relatos. ¿Cachai? Eso es como lo que yo creo que debiese ocurrir. Creo que me extendí demasiado, pero es un poco lo que... No, súper bueno análisis en esa parte. Ahí queríamos llegar. Muchas gracias. Sí. Pablo, ¿cómo se piensa fuera de la caja para generar los cambios que está haciendo Notco hoy? ¿Falta visión, conexión con la realidad o es netamente falta de financiamiento? Yo creo que... Esto ya lo dije y a alguien le molestó una vez, pero yo creo que lo primero, falta conciencia de clase. Eso es lo primero. ¿Cachai? Falta situarte donde tú perteneces y a qué le tienes que impactar. Cuando tú desarrollas una solución, cuando tú quieres emprender para solucionarle a alguien una solución a un problema que tiene una empresa que hace daños medioambientales, que precariza a sus trabajadores, que tiene un track record nefasto a nivel país, tú no estás resolviendo un problema a nadie, tú estás generando otro problema. Entonces lo primero es situarse en el contexto en el cual tú sabes que podría impactar de mejor forma a más personas. Eso es lo primero. Creo que el financiamiento no es una excusa para un país como Chile. Y hay gente que eso podría estar en desacuerdo conmigo. La tasa de adjudicación de proyectos en Chile sigue siendo bastante más alta que el promedio de los países más desarrollados. La asignación de los recursos son recursos que nunca los recursos van a ser suficientes, porque a medida que nosotros sigamos subiendo los recursos, va a haber más demanda por esos mismos recursos. Entonces yo creo que tiene que ver con un tema de visión, por un lado, y por el otro lado, en tratar de abordar problemas que sean de impacto global. Primero, identificar el problema, no crearlo, porque hay empresas exitosas en Chile que generaron necesidades para generar su modelo de negocio. Entonces, hay que saber identificar un problema que sea latente y ojalá que tenga una mirada global, pero desde una óptica que beneficie a los que están en torno a ti, ¿cachai? Que beneficien, en este caso, a la permeabilidad de la sociedad chilena o latinoamericana, donde tú quieras desarrollar tu negocio. Y obviamente, dependiendo del segmento donde tú te muevas, es la sensibilidad que vas a tocar. Cuando nosotros partimos con una compañía, una primera compañía que participé estaba en Estados Unidos, en California, y lo que quería era abolir la industria del fertilizante. El fertilizante nitrogenado mueve en Estados Unidos, solamente en el Midwest, $5 millones, y financian todos los centros de investigación de agricultura que hay en el país. Y cuando tú desarrollas una compañía que atenta, ¿por qué? Porque nosotros nos metimos en los fertilizantes, porque los fertilizantes nitrogenados, que reemplazaron el salitre, son responsables del 20% de la emisión de gases de efecto invernadero. Tienen un costo ambiental gigantesco y son responsables de las contaminaciones de gran parte de las bahías de Estados Unidos para el mal uso. Y nosotros desarrollamos una tecnología que evita que tú utilices fertilizante nitrogenado. Obviamente, lo más sencillo era trabajar con la industria, ayudarle a la industria de los fertilizantes a mejorar sus procesos y a incorporar tecnología que ellos le hicieran aumentar su rentabilidad, porque ellos son los que inyectan el capital. Pero si tú realmente quieres hacer un cambio, estás desconforme, tienes que partir algo que de algún modo remueve el status quo, en el fondo. Golpee a los cimientos del pensamiento detrás de esa industria. Yo creo que empresas como Impossible Foods, empresas como Notco, empresas como Beyond Meat o todas estas nuevas compañías que desarrollan tecnología de alimentos, justamente lo que hacen es moverle la cabeza a los que son dueños de la industria y hacerlos repensar su modelo de crecimiento y adaptarse a los tiempos nuevos, que son básicamente la sensibilidad de los consumidores.
Pablo, y un poco tomando el mismo caso, llevándolo a lo que conocemos más nosotros y también la gente que nos escucha, todas estas empresas que trabajan o que han implementado tecnología en los alimentos que tú acabas de mencionar, ¿qué pasa hoy día con los competidores tradicionales? Llámese, no sé, un Unilever, Nestlé, que son grandes productores de alimentos, que más allá de verlos como un competidor hoy día, no sé si será así, por eso te pregunto, o ven también ellos como una gran oportunidad también de adoptar ciertas cosas ahí. Sí, pues, de hecho, bueno, uno de los casos más emblemáticos fue lo que hizo Tyson Food, que es la productora de carne más grande del mundo, con Beyond Meat. Beyond Meat es una empresa desarrolla, no tiene una tecnología tan propietaria, pero sí desarrollan un proceso ingenieril que se llama extrusión por doble tornillo en alta presión, en alta humedad, perdón, que lo que logra replicar es una fibra muscular de animal, pero utilizando proteínas vegetales. Entonces ellos fueron los primeros en invertir en esta compañía. Por diferentes motivos. Primero, invirtieron y pusieron un big check porque querían sentarse los directores para escuchar cómo esta industria va cambiando, y ellos fueron bien pioneros en esto. Y por otro lado, para aprender. De hecho, salieron después de Beyond y iniciaron su propia línea flexitarian, que mezcla proteínas de arveja con carne para disminuir tu índice de colesterol, etcétera, etcétera. Y desarrollaron una estrategia para atacar al consumidor que ya se había creado mediante la industria plant-based. Entonces, yo creo que las compañías grandes, cuando ven amenazado su mercado, tienen dos opciones. O te compras a la empresa o te adaptas a las tecnologías que ya están generando cierta atracción a nivel de consumidor. Aparte, yo creo que las compañías grandes saben de que ellos han cometido un montón de errores y que, pese a disponibilizar de tecnología, no han puesto esa tecnología a manos de resolver esas problemáticas. Yo trabajé en una compañía que se llama Mars, Mars, que son los dueños de M&M's, los dueños de Snickers, temas no relacionados con comida, pero yo fui reclutado para armar un centro de investigación aplicada, el Mars Advanced Research Institute, que se formó entre universidades de California, Berkeley, Davis, la Universidad de Bremen, una cuestión bien única en términos de articular universidades con conocimiento propio de la industria. Y el primer diagnóstico de ellos nacen porque la compañía tenía 1.000 científicos, 2.000, 7.000 científicos, y todos los científicos estaban para resolver problemas de costo y resolver problemas de imitar sabores y formulaciones que están en los países de al lado. Entonces tú tienes una gran capacidad intelectual, básicamente resolviendo problemas que son problemas pueriles para la sociedad, pero son problemas productivos y de costos para ellos. ¿Te fijáis? Entonces eso es lo que trae como consecuencia que tú tienes un montón de gente altamente competente resolviendo problemas irrelevantes. O sea, adaptar que vinieron con doctorado tratando de desarrollar una línea de empaque de caramelo que sea más rápida y más corta para meterlo en un contenedor, es mucho más ineficiente que esos mismos científicos estén pensando en cómo reemplazar la sustancia nociva del caramelo, cómo optimizar los procesos agrícolas que hay detrás de la producción de ciertos azúcares. Entonces, creo que ahí la industria del alimentos particularmente tiene que repensarse. Y ese repensarse también tiene que ver con cómo ellos se plantan en esa industria. De hecho, yo recorrí muchas empresas y si tú hablas con cualquier persona, nadie de los que trabajan dentro de esa empresa come lo que produce. No se sienten ni orgullosos ni atraídos y como el típico, yo sé cómo lo hacen, así que no se lo daría a mi hijo ni a palo. A mí me tocó pasarme por industrias cárnicas en Chile y era para ponerse a llorar, ¿cachai? Y a la gente les dan todos esos de regalo y nadie se los quiere comer, porque saben lo que hay detrás de la producción de esos alimentos. Entonces, esa visión como totalitarista de que si yo soy dueño del campo, yo soy dueño de la producción y soy dueño de la producción, soy dueño de la dieta de las personas, es algo que se tiene que terminar. A mí me pasó que una vez yo estaba en ICARE, dando una charla en Chile. Yo ya había vuelto a Chile hace como 3 años atrás, y en la charla de ICARE yo empecé a hablar de los consumidores, de la nueva accesibilidad, cosas de ese estilo, y vino un gerente de una de estas mega corporaciones indignado conmigo, porque más encima él había financiado el evento y yo lamentablemente me paré ahí porque se cayó un speaker, entonces hablaron conmigo, yo fui con la lanzallamas en la mano, porque tenía una oportunidad interesante de hablar con ellos, y él me dijo una cuestión que jamás se me va a olvidar, que me dijo: los consumidores no eligen lo que comen, yo elijo lo que come la gente. Somos nosotros los que le decimos que comer. Y dije, ya, eso soy tú, ¿cachai? Esa es tu industria, entonces no me digáis que no te ataque, pues sí, tú me estás atacando a mí, yo también consumo, ¿cachai? Y por eso yo no como tu comida desde que leí tu historia.
Y bueno, así suma y sigue. Las industrias son, bueno, no es muy distinto en nuestro sistema económico lo que hace la banca con las cooperativas, no es muy distinto lo que hacen los grandes retailers con las empresas chicas, y no es muy distinto lo que hacen los medios masivos con los medios regionales. Es la misma dinámica del poder, ¿verdad? Donde nosotros nos enfrentamos a cúpulas de poder versus gente que quiere generar cambios, y ahí tenéis resistencia por tratar de ocupar esos puestos de poder y eventualmente democratizar la toma de decisiones. Pablo, tomemos el lanzallamas de nuevo. ¿Y qué es lo que te desafía hoy día a ti? ¿Qué ideas son las que te motivan hoy día en los emprendimientos que estás? Si yo te traigo una idea y tú dices, ¿sabes qué? Con esto me desafías, con esto me gustaría seguir. Has tenido importante experiencia no solamente en Chile, sino que afuera con importantes iniciativas. ¿Qué es lo que motiva a Pablo Zamora hoy día? Uy, qué pregunta más peluda. Lo primero que me motiva es creo, la educación. Uno de los temas que más me motivan hoy día. Nosotros tenemos con mi esposa una escuela libre y estamos desarrollando temas de currículum para hacer innovación científica en niños. Una cosa que más me motiva, de hecho, es ya que nosotros esperamos que personas por sentido común, puede que no ocurran. Entonces, lo único que te queda es trabajar desde lo más básico para poder resolver estos problemas que son problemas sociales completos. Si tú me llevas al mundo de la startup, de tecnología, a mí yo no me siento yo no tengo ninguna ínfula de creerme un tipo importante, ni mucho menos de que nada me sorprende. Y un montón de cuestiones me sorprenden. El otro día vi una compañía maravillosa que desarrolló un sistema nuevo para producir de alga, para introducir una nueva alga en Chile, en la dieta chilena. Esto me volvió loco, me dejó pero ultra contento. Pensar que hay gente que quiere evitar la depredación de nuestro ecosistema marino, del maritorio chileno, y desarrollar un sistema sustentable de producción para introducir un nuevo tipo de nutriente en la dieta. Eso me motiva infinitamente más que alguien que quiere desarrollar un algoritmo para poder modificar las tapaduras de muela, y que puede ser muy, muy, muy rentable, pero que carece de propósito. Entonces, todas las cosas que tienen propósito a mí me motivan mucho. ¿Por qué? Porque creo que necesitamos resolver problemas. Y el tema de los recursos naturales, mal llamados recursos, la naturaleza que explotamos nosotros, es algo que hay que ponerle mucha atención y hay que tomar medidas muy, muy, muy tempranas para evitar catástrofes como han ocurrido en otros ecosistemas que han sido altamente explotados. ¿Qué otra cosa me motiva? Me motivan caleta de cosas. Me motiva mucho andar en bicicleta, me motiva mucho. Soy una persona muy motivada, pero también soy una persona bastante aguda cuando leo compañías. ¿Cachai? Muchas compañías que existen y que son exitosas a mí no me gustan. No, porque bajo mi perspectiva, el driver económico no es el driver correcto para las empresas. ¿Cachai? Pensar que una compañía es más exitosa porque vende más es entender el negocio desde la concepción griega de que es la negación de actividades lúdicas. ¿Cachai? Yo creo que los negocios, las empresas tienen que tener múltiples propósitos. Y uno de los propósitos es generar rentabilidad. Pero cuando tú miráis todo como por rentabilidad, vender droga es mucho más rentable que hacer una startup de alimentos. Así es, Pablo. Oye, conceptos súper interesantes, muy interesante la conversación. Ya estamos llegando al fin de nuestro podcast. Y bueno, primero que nada, agradecerte, Pablo, por el tiempo, la disposición, la buena onda y todos los que nos contaste. Así que muchas gracias por tu participación. Vale, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Pablo. Gracias por tu tiempo. Este fue un nuevo capítulo de Innovadores al Fin del Mundo. Ricardo, Carolina, como siempre, un agrado. Que estén todos bien y nos escuchamos en el próximo podcast de Innovadores al Fin del Mundo. Chau, chau. Chao, que estén bien. Este podcast es parte del programa Hazlo en Osorno, innovación escalable desde Osorno para el mundo. Proyecto apoyado por Corfo y cofinanciado por Aldea Cowork, Austral en Cuba, Mentores de Impacto y HDC Latinoamérica.